¿Qué es la frontera de posibilidades de producción? La frontera de posibilidades de producción, en sus siglas FPP, es una representación gráfica de las cantidades máximas de producción que se puede obtener en una economía en un periodo determinado, haciendo uso de todos los recursos que tiene disponibles. La frontera de posibilidades de producción identifica las diferentes combinaciones posibles de los dos tipos de bienes que se pueden producir cuando todos los recursos disponibles en un momento dado se utilizan eficientemente. Para poder construir el modelo es necesario formular algunos supuestos, dado que la realidad es normalmente muy compleja. Primer supuesto, la sociedad produce dos bienes. Segundo supuesto, el nivel tecnológico y la capacidad de recursos disponibles en la economía no varía en un intervalo de tiempo dado. Tercer supuesto, situación de pleno empleo, donde los recursos son utilizados de la manera más eficientemente posible. Tercer supuesto, con los recursos existentes es posible producir uno o dos bienes, pudiéndose mover de una a otra producción libremente. Dado los bienes de capital y bienes del consumo, la frontera de posibilidades de producción se representa por: el punto A representa una situación posible y eficiente, el punto B representa una situación inalcanzable, el punto C representa una situación de desempleo. Los puntos de la curva son niveles máximos de producción de una economía dado unos recursos determinados. Los puntos interiores representan niveles de producción factibles pero ineficientes. Los puntos fuera de la curva representan volúmenes de producción que no son alcanzables a partir de los factores productivos con los que se cuenta. El coste de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a los que se debe renunciar para obtenerlo. Para producir cierto bien, una economía en pleno empleo ha de disminuir algo de la producción del otro bien. La frontera de posibilidad de producción representa el menú que puede elegir una sociedad. Supongamos que se produce cemento y televisores. En el eje Y vamos a medir las toneladas de cemento y en el eje X el número de televisores. Como su nombre lo indica, esta gráfica es una frontera, es decir, el límite de la producción total es la curva. Todas las posibles combinaciones deben estar sobre o dentro de ella. Por ejemplo, si la economía se ubica en un punto como el A, es porque todos los factores de producción, mano de obra, máquinas y tecnología disponibles se destinan solo a la producción de cemento. En este caso, la producción total sería de 2.000 toneladas de cemento, pero 0 televisores. El otro extremo sería un punto como el B. Aquí se producirían 1.000 televisores y 0 toneladas de cemento. En resumen, todos los puntos ubicados sobre la curva son eficientes. Por ejemplo, el punto C, donde se producen 1.700 toneladas de cemento y 600 televisores. ¿Qué pasa entonces si la economía se ubica en el punto como el D? Aquí se producen 300 toneladas de cemento y 150 televisores. Se dice que es un punto ineficiente. Puede ser por la falta de mano de obra o porque no hay maquinaria disponible. Ahora vamos al otro extremo. ¿Qué pasa si la economía se ubica en un punto como el E que está por fuera de la curva? En este punto, con los recursos que dispone en esta economía, es imposible producir tantas toneladas de cemento. ¿Qué tendría que suceder entonces? Supongamos que esta economía ha llegado a una máquina más grande y avanzada para producir cemento. Entonces, la curva de la frontera de posibilidades de producción se amplía y de esta manera ahora sí es posible producir 2.200 toneladas de cemento y 200 televisores. Esas son básicamente las diferentes alternativas que nos pueden mostrar una curva como la frontera de posibilidades de producción. Conclusiones. La frontera de posibilidad de producción ilustra el problema de escasez. Si no existiera escasez, no existiría una frontera o un límite máximo. La eficiencia. Todos los puntos de la curva son igualmente eficientes. El crecimiento. La frontera de posibilidades de producción puede desplazarse de derecha a izquierda. La escasez implica la necesidad de elección, ilustra el coste de oportunidad.